Hola canal, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. Soy trailero desde los 22 años. He pasado media vida recorriendo carreteras, durmiendo en gasolineras y comiendo en fondas donde el café sabe a madrugada. He visto accidentes horribles, animales cruzando la autopista en la oscuridad y hasta cuerpos cubiertos con mantas en la orilla del camino. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví una madrugada en la carretera entre Culiacán y Mazatlán. Desde entonces, no manejo solo después de la medianoche. Aquel viaje era rutinario. Llevaba una caja refrigerada llena de carne para entregar al amanecer. Salí de la central de carga a las 10:30, con buen tiempo y la cabeza despejada. Me gustaba manejar de noche porque el tráfico era más ligero y las luces de los faros parecían abrirme paso entre la nada. El clima estaba seco, sin viento, y el cielo completamente negro, sin luna. En la radio sonaba un programa de música norteña vieja que me ayudaba a mantenerme despierto. Todo estaba bien. Casi una hora después de pasar la caseta de Costa Rica, empecé a notar algo raro. Las líneas blancas del pavimento se volvían cada vez más difusas, como si alguien las hubiera borrado. Encendí las luces altas y vi que la carretera parecía más angosta, aunque el GPS no marcaba desvíos. Luego el estéreo se encendió solo. Primero se escuchó una interferencia leve, como si alguien respirara junto al micrófono, y después una voz ronca, lenta, que dijo mi nombre. Raúl. No sigas. Frené de golpe. El corazón me dio un vuelco. Miré a mi alrededor, pero la carretera estaba vacía, ni una luz, ni un sonido. Apagué la radio y bajé la ventana, silencio absoluto. Solo el zumbido eléctrico de los cables de alta tensión en la distancia. Me convencí de que era el cansancio, de que quizá había imaginado la voz. Pero cuando volví a mirar el tablero, el reloj marcaba las 12:20, aunque juraba que aún no eran ni las 11:30. Arranqué de nuevo y traté de concentrarme en el camino. Unos kilómetros adelante, las luces de otro vehículo aparecieron en la distancia, acercándose lentamente. Cuando se aproximó, noté que era un tráiler igual al mío, mismo modelo, misma pintura blanca con franjas azules, incluso el mismo número de unidad. Bajé la velocidad y me orillé un poco para dejarlo pasar. Pero cuando los faros lo iluminaron de frente, me quedé sin aire. En la cabina, el conductor era yo. Era idéntico. Mis mismos lentes, la gorra negra, la chamarra con el logo de la empresa, incluso el mismo gesto tenso en la mandíbula. El otro yo giró la cabeza y me miró directamente, sin expresión, con los ojos vacíos, y a través del parabrisas alcancé a leer algo escrito con polvo: ya no regreses. El reflejo fue pisar el acelerador a fondo. Pasé junto a aquel camión sin mirar atrás. La radio volvió a encenderse sola, y la misma voz grave se mezcló con el ruido de estática. No todos los caminos se repiten, Raúl, algunos terminan aquí. El motor empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y el volante vibraba como si algo tirara del camión desde abajo. Frené en seco junto a un desvío sin señalización. Al bajar, el aire cambió de golpe, olía a humedad, a tierra mojada, como si hubiera llovido solo en ese tramo. Caminé unos metros con la linterna. Sobre el asfalto había huellas de botas frescas, pero deformes, alargadas, con 3 marcas como garras en vez de dedos. Me agaché para ver mejor, y noté que las huellas no estaban hechas de lodo, sino de algo oscuro, pegajoso, sangre. Retrocedí, tropezando con la defensa del camión. Al incorporarme, vi que la puerta del conductor estaba entreabierta, aunque juraba haberla cerrado. Subí rápido, encendí el motor y cerré los seguros. Miré el espejo lateral y casi se me sale el alma. Una figura caminaba lentamente por el acotamiento, directo hacia mí. Era alta, demasiado delgada, con los brazos largos y las manos arrastrando por el suelo. Se detuvo junto al tráiler. Una de sus manos se levantó y se apoyó sobre el vidrio. No era una mano humana, los dedos eran huesudos, estirados, terminaban en uñas negras. El cristal se empañó desde afuera y entre el vaho se formaron palabras escritas al revés: el que se ve a sí mismo, se queda. Encendí el motor con un grito ahogado y pisé el acelerador hasta sentir el rugido en el pecho. No miré atrás. Las luces parpadeaban,
la radio seguía zumbando con esa voz deformada, y la carretera parecía no terminar nunca. Cuando por fin vi una gasolinera a lo lejos, fue como ver un milagro. Me estacioné frente a las bombas, bajé sin apagar el motor y un empleado joven se me acercó con cara de desconcierto. ¿De dónde viene, jefe?, me preguntó. De Culiacán, respondí, aún jadeando. El muchacho se rascó la cabeza. Qué raro, su camión ya había pasado hace como 20 minutos. Mismo modelo, mismo color, misma caja refrigerada. Hasta el número de unidades igual. Pensé que era usted regresando. No supe qué decirle. Le pagué el diésel y me quedé ahí, esperando el amanecer. Cuando entregué la carga al día siguiente, todavía temblaba. En la empresa me contaron algo que me dejó helado. Hacía 10 años, en ese mismo tramo, un chofer llamado Raúl Gutiérrez, de la misma compañía, había muerto calcinado dentro de su camión tras volcarse con una carga refrigerada. Nadie había querido volver a tomar su ruta. Esa noche, en mi hotel, soñé con el camión. Lo vi detenido en el mismo desvío, con el motor encendido, y un hombre dentro, observando hacia la nada. Al despertar, sentí el olor a humedad y ceniza en la habitación. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, la radio del tráiler se enciende sola, justo a la misma hora, y una voz grave me susurra lo mismo. No sigas, Raúl. He intentado cambiar de turno, incluso de rutas, pero de vez en cuando el reloj marca las 12:20, siento que algo me acompaña en la cabina. No lo veo, pero sé que está ahí. La carretera guarda memoria. Y a veces, cuando mira demasiado dentro de ti, te devuelve una versión que no quieres conocer. Por eso ya no manejo de noche. Porque allá afuera, entre las sombras, puede andar otro camión igual al mío, y otro Raúl esperando que no lo olvide. Hola canal, mi nombre es Tomás y esta es mi historia. Tengo 48 años y llevo más de la mitad de mi vida en la carretera. Empecé como ayudante, luego chofer, y ahora manejo mi propio tráiler. Siempre me sentí tranquilo en los viajes nocturnos. La soledad de la autopista, el murmullo del motor y las luces lejanas de algún pueblo eran casi una compañía. Pero una noche en la libre de Durango a Parral cambió todo. Desde entonces, cada vez que cae la oscuridad, siento que la carretera me observa. Salí del patio de carga a las 10 de la noche con rumbo a Chihuahua. El clima era frío y despejado, sin neblina, sin viento. Iba solo. La primera hora fue como cualquier otra, música, café y la misma cinta negra del asfalto abriéndose frente a mí. A la altura del kilómetro 76 noté que el aire acondicionado empezó a fallar. De pronto, el aire salió caliente, luego helado, luego volvió a subir. No era nada raro, pensé, esas fallas eléctricas son comunes. Pero entonces algo cambió. A lo lejos vi una luz blanca en el acotamiento. Pensé que era una moto o un auto con el cofre abierto. Al acercarme, la luz se movió hacia el centro de la carretera. Era una linterna, sostenida por una persona. Reduje la velocidad y frené. Era una mujer, parada justo frente al camión. Vestía un abrigo largo, y su cabello oscuro le cubría el rostro. Levantó la mano pidiendo ayuda. Bajé del tráiler con precaución. Le pregunté si necesitaba algo, pero no contestó. Daba pequeños pasos hacia atrás, sin dejar de apuntarme con la linterna directo a los ojos. La luz me encandilaba tanto que apenas distinguía su silueta. Me acerqué un poco más, y ahí fue cuando lo escuché, un sonido metálico detrás de mí, el golpe seco de una puerta al cerrarse. Volteé. Mi camión estaba encendido, con las luces altas y las puertas bloqueadas. Corrí hacia él, pero los seguros estaban trabados. Desde afuera, vi movimiento en la cabina, una figura sentada al volante, idéntica a mí, con la gorra y la chaqueta puestas. Sentí el cuerpo helado. Golpeé la ventana con fuerza, pero el otro ni se inmutó. Aceleró y se alejó por la carretera hasta perderse en la oscuridad. Me quedé ahí, en medio del asfalto, viendo cómo las luces del tráiler se desvanecían. No supe cuánto tiempo pasó. La mujer ya no estaba. Solo la linterna encendida tirada a un lado del camino, girando lentamente hasta apagarse.
Empecé a caminar. No había señal en el teléfono. Después de un rato, un auto viejo se detuvo. El conductor bajó la ventana y me preguntó si estaba bien. Le expliqué lo que había pasado y me ofreció llevarme hasta un poblado cercano, Santa Lucía. Acepté. Durante el trayecto, noté que el hombre me observaba demasiado por el retrovisor. Su expresión era tensa. ¿Dijo que su camión se fue solo?, preguntó. Sí, respondí, intentando sonar tranquilo. Entonces, murmuró, usted no es el primero que lo dice. Me contó que, años atrás, un trailero perdió la vida en ese mismo tramo. Su camión se incendió con la carga completa y el cuerpo quedó irreconocible. Desde entonces, otros choferes aseguran haber visto su vehículo circular sin conductor o verse a sí mismos manejando, justo antes de sufrir algún accidente. Cuando llegamos al pueblo, el hombre me dejó frente a una gasolinera y se fue sin despedirse. Apenas amanecía. Fui directo a una patrulla que estaba estacionada y les conté mi historia. Uno de los policías se me quedó viendo, confundido, y me dijo: su camión llegó hace una hora. Lo encontramos vacío, con el motor encendido y la puerta abierta. No supe qué decir. Me llevaron al lugar. Era un desvío a 3 kilómetros del pueblo. El tráiler estaba ahí, estacionado en perfecto estado, sin un rasguño. Las luces aún parpadeaban. Al subir, encontré algo sobre el tablero, una linterna igual a la de la mujer. Lo que más me heló fue el reloj del tablero, marcaba exactamente la misma hora que cuando la vi por primera vez, como si el tiempo se hubiera detenido. Revisé los espejos, los asientos, todo, y en la parte trasera de la cabina había algo escrito con el dedo sobre el polvo: nos revesamos el turno. Intenté borrar las palabras, pero al tocar el vidrio sentí un frío tan intenso que me dolieron los dedos. Esa noche me quedé a dormir en un hotel del pueblo. No cerré los ojos ni un segundo. El sonido de los motores al pasar por la carretera me hacía recordar su mirada detrás del parabrisas. Al amanecer, regresé al camión y lo conduje hasta Chihuahua, sin parar, sin mirar por los espejos. Pasaron semanas antes de volver a conducir de noche. Cuando finalmente lo hice, fue por otra ruta. Pero justo en el kilómetro 76 de aquella carretera, el GPS siempre se apaga. Y aunque la radio esté apagada, juro escuchar una voz lejana que dice: nos revesamos el turno, Tomás, ya te toca. Desde entonces, conduzco solo de día. No sé quién o qué maneja mi camión cuando no lo hago yo, pero sé que hay algo allá afuera que todavía está conduciendo en mi lugar. Hola canal, mi nombre es Germán y esta es mi historia. Llevo más de 20 años detrás del volante de un tráiler. He visto cosas raras, luces que aparecen en el desierto, carreteras que parecen moverse solas bajo la lluvia, y rostros reflejados en los espejos que no son los míos. Pero lo que viví aquella noche, en la ruta entre Zacatecas y Fresnillo, fue distinto. Fue algo que no solo me asustó, sino que me hizo dudar de la realidad. Era finales de septiembre, época en que las noches son frías y el aire se llena de polvo. Tenía que llevar un cargamento de autopartes desde Zacatecas hasta Chihuahua. Normalmente me tomaba un par de días, pero esa vez decidí avanzar más de lo habitual para ganar tiempo. Salí de la planta pasadas las 11, con el estómago lleno de café y un sándwich de gasolinera. Mi idea era manejar hasta el amanecer. Todo iba normal, carretera despejada, motor estable, música en la radio. Pasé el primer tramo sin problema, hasta que vi algo que no recordaba. Justo al llegar al kilómetro 33, apareció un desvío nuevo, con un letrero improvisado que decía: ruta alternativa por mantenimiento. No me pareció raro, porque en esas zonas es común que hagan trabajos nocturnos, así que tomé el desvío. No sabía que estaba entrando en un lugar que ya no debería existir. Desde el primer momento, el pavimento cambió. El camino era más angosto, con grietas viejas y las líneas amarillas casi borradas. Los postes de luz eran pocos y parpadeaban de forma irregular. Aún así, seguí. La radio comenzó a hacer interferencia, un ruido que subía y bajaba como si alguien soplara en el micrófono. Apagué el estéreo y abrí un poco la ventana para que entrara aire. Conforme avanzaba,
la neblina bajó lentamente desde los cerros. Primero era ligera, después tan espesa que apenas podía ver los faros. El olor del aire cambió. Dejó de oler a tierra seca y comenzó a oler a humedad, a metal oxidado, a lodo. Bajé la velocidad a 40. Me sentía vigilado, aunque sabía que no había nadie más. Hasta que vi algo. A unos 100 metros adelante, una silueta se movía al borde del camino. Pensé que era alguien caminando, así que encendí las intermitentes y bajé un poco la velocidad. Era una mujer. Llevaba un vestido gris que le llegaba a los tobillos, manchado de tierra. Caminaba descalza, tambaleante, con la cabeza agachada. Le toqué el claxon, pero no reaccionó. Cuando pasé junto a ella, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas y la piel grisácea como ceniza. Seguí derecho, con los pelos erizados. No quise mirar atrás. Pero a los pocos segundos, el motor del tráiler comenzó a fallar. El tablero parpadeó y se apagaron las luces. Frené en seco. Todo quedó en silencio. Giré la llave del encendido, pero el motor no respondía. La radio, que estaba apagada, soltó un crujido, y entre la estática se coló una voz femenina que apenas podía entenderse. «Devuélveme el camino». Me quedé helado. Intenté salir de la cabina, pero la puerta no abría. En el parabrisas comenzaron a aparecer manchas de humedad que se extendían como si alguien respirara desde afuera. Entonces, vi algo moverse frente al camión. Era la misma mujer, parada en medio de la carretera, con el vestido empapado, y una mano extendida hacia mí. En la palma tenía un número grabado, como una cicatriz, 33. Intenté encender el motor una vez más, y esta vez respondió. Pero el camión empezó a moverse solo. No tocaba el acelerador, y aún así avanzaba. El volante giraba por sí mismo, siguiendo el camino como si alguien invisible lo manejara. Grité suelto de miedo, intentando frenar, pero los pedales no servían. La carretera se volvió más angosta, y la niebla tan espesa que los faros solo iluminaban un par de metros. A los costados, comenzaron a aparecer camiones abandonados, cubiertos de polvo y maleza. Había decenas. Todos tenían el cofre oxidado y los vidrios rotos. En cada uno, una sombra sentada al volante. Al pasar cerca de ellos, vi los números pintados en las puertas, 33. Eran idénticos entre sí, y todos parecían apuntar hacia adelante, como si siguieran una procesión eterna. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. En el espejo lateral vi algo moverse, varias manos pegadas al cristal, empujando desde afuera. Golpeaban el vidrio con fuerza, marcando huellas oscuras. Cuando giré el rostro al frente, la mujer estaba sobre el cofre, mirándome a través del parabrisas. Su rostro goteaba agua negra. Abrió la boca, y de ella salió un sonido agudo, como el chirrido de metal retorciéndose. El parabrisas se resquebrajó. Pisé los frenos con todas mis fuerzas y logré detener el camión justo antes de una curva. La mujer desapareció. El silencio volvió. Abrí la puerta y bajé, temblando. El camino que tenía delante no era carretera. Era tierra, con maleza crecida y sin huellas recientes. Detrás de mí, el pavimento había desaparecido por completo. Era como si hubiera entrado a un lugar que no existía. Caminé unos metros, buscando señal en el teléfono. Nada. Entonces vi, al fondo de la neblina, un resplandor, una cabaña con un foco encendido en la entrada. Toqué la puerta. Un anciano abrió, con la mirada cansada. Le conté lo ocurrido. Cuando mencioné el desvío del kilómetro 33, su rostro cambió de color. Ese camino lo cerraron hace muchos años, me dijo. Allí se accidentó un chofer de tráiler. Cayó a un barranco con su carga y nunca recuperaron su cuerpo. Dicen que su esposa lo buscó a pie, que se metió en la niebla y desapareció también. Cuando baja la bruma, ella vuelve a caminar esa ruta, y a veces, los que pasan la recogen sin saberlo. Dormí en la cabaña hasta el amanecer. El viejo me acompañó de regreso. Y lo que vi me dejó sin aliento. El desvío no estaba.
Solo quedaba un terreno cubierto de hierba, sin rastro de asfalto, ni postes, ni señales. Pero en el centro, la tierra tenía marcas profundas, como huellas de neumáticos viejos, y en el suelo, un pedazo de vidrio con el número 33 grabado. Cuando llegué a Fresnillo, el encargado del taller revisó mi camión y me preguntó si había pasado por la zona del 33. Le dije que sí. Entonces tuvo suerte, me dijo. Muchos no regresan. Los camiones que desaparecen allá nunca los vuelven a encontrar. Desde entonces, no tomo atajos. Si la carretera dice cerrado, la respeto. Aprendí que hay caminos que la tierra se traga por una razón, y que quienes los vuelven a cruzar, están repitiendo un trayecto que no les pertenece. A veces, cuando la neblina baja y el radio empieza a fallar, escucho entre la estática aquella voz lejana, cansada y triste, que susurra una sola frase. Devuélveme el camino. Y entonces bajo la velocidad, miro el espejo, y juro que entre el polvo del vidrio se dibuja el número 33. Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. Soy trailero desde hace casi 25 años y siempre pensé que conocía bien los peligros de la carretera, el cansancio, los asaltos, las curvas cerradas. Pero lo que me ocurrió una madrugada en la autopista de Matehuala me enseñó que hay cosas en el camino que no se arreglan con precaución ni con frenos nuevos. Cosas que simplemente no deberían existir. Fue en mayo del 2021. Venía de Monterrey con destino a León, cargando cajas de herramientas industriales. El viaje era largo y ya tenía más de 6 horas al volante. Eran alrededor de las 12:30 de la madrugada cuando crucé el tramo de la sierra, donde el camino se vuelve solitario, con kilómetros enteros sin un solo foco. Era una noche seca, sin viento. El cielo estaba tan oscuro que ni siquiera las estrellas se distinguían. Llevaba encendida la radio solo para romper el silencio, pero la señal se iba y regresaba. A veces se escuchaban chasquidos, como si alguien soplara muy cerca del micrófono. Pensé que era la interferencia típica en las zonas montañosas. Todo iba tranquilo, hasta que algo llamó mi atención. En el acotamiento derecho, unos metros más adelante, vi una luz blanca. Pensé que era un auto averiado. Bajé la velocidad y prendí las intermitentes. La luz no era de faros, sino de una lámpara de mano. Me acerqué un poco más, y vi a un hombre haciendo señas para que me detuviera. Vestía uniforme de carretera, chaleco reflejante y casco. Se veía agitado, como si pidiera ayuda. Paré el tráiler y bajé con la linterna. Le grité si necesitaba auxilio. El tipo no contestó, solo señaló el barranco del lado derecho de la carretera. Me acerqué y alumbré hacia abajo. A unos 30 metros se veía la silueta de un vehículo volcado, una camioneta vieja. Parecía reciente el accidente. ¿Ya llamó a emergencias?, le pregunté. El hombre solo negó con la cabeza. Su respiración era irregular, como si le costara mantenerse de pie. Espere aquí, voy a bajar, le dije, mientras tomaba la cuerda y la lámpara del camión. Descendí con cuidado por la pendiente. El aire allá abajo era más frío, y el olor a combustible era fuerte. Me acerqué a la camioneta, que estaba de cabeza. Había sangre en el vidrio, pero no vi a nadie adentro. La puerta del conductor estaba abierta. Alumbré hacia el monte y, entre los matorrales, distinguí una silueta. Me acerqué creyendo que era un herido. Cuando apunté la luz, vi algo que me hizo dar un paso atrás. Era el mismo hombre que me había detenido arriba. Mismo casco, mismo chaleco, misma postura. Me miraba fijamente, sin decir nada. Parpadeé, confundido. Y entonces escuché un ruido detrás de mí, pasos, muchos pasos. Me giré, y el borde del camino estaba lleno de figuras. Una decena de personas de pie, algunas con uniforme de carretera, otras con ropa común, todas empapadas, cubiertas de tierra. Tenían la piel pálida, cenicienta, y los ojos vacíos. Comencé a retroceder, tropezando con la grava. Una de esas figuras levantó la mano y señaló hacia arriba, hacia la carretera. Volteé, allá arriba, donde había dejado el tráiler, las luces estaban encendidas, pero el camión no estaba estacionado.
Se movía lentamente, solo, avanzando hacia adelante. Grité, tratando de subir de nuevo por la pendiente. Las figuras no se movían, solo me observaban. Cuando llegué a la carretera, el tráiler estaba detenido unos metros más adelante, con las luces encendidas y la puerta abierta. Subí de un salto y cerré de golpe. El aire dentro de la cabina estaba helado. Puse primera y avancé, queriendo salir de ese tramo lo antes posible. A los pocos minutos, el radio se encendió solo. Entre la estática, una voz masculina empezó a hablar. No lo dejes solo, no te vayas todavía. El motor rugía más fuerte, como si se resistiera a avanzar. Miré por el retrovisor, y lo que vi me dejó sin palabras. La carretera detrás estaba completamente vacía, sin luces, sin pendientes, sin el barranco. Era como si hubiera desaparecido. En su lugar, un túnel negro que no reflejaba mis faros. Aceleré más. Los kilómetros pasaban, pero los letreros no. Ni uno solo. Sentía que estaba atrapado en un tramo que se repetía. Cada curva era idéntica a la anterior, cada poste igual al otro. La radio volvió a sonar. Ya todos lo dejaron, no seas el siguiente. De pronto, vi una figura en medio de la carretera. Era un niño, de unos 10 años, parado frente a mí. Pisé el freno con toda mi fuerza. El camión se detuvo a pocos metros. Bajé corriendo. El niño no estaba. Solo un pequeño casco tirado en el asfalto, el mismo tipo de casco que llevaba el hombre del chaleco. Lo recogí, y en la parte interior tenía grabado un nombre, Luis Castañeda, rescate carretero. Lo guardé sin pensar, solo para comprobar después que no estaba soñando. Seguí manejando, con las manos heladas y la garganta seca. Después de un rato, no sabría decir cuánto, apareció un señalamiento, Parador San Martín, 2 kilómetros. Nunca me había alegrado tanto de ver un letrero. Llegué, estacioné el camión y bajé tambaleándome. En la tienda había un vigilante dormido. Lo desperté y le conté lo que me había pasado. El hombre me escuchó sin sorpresa. ¿Dónde fue eso?, preguntó. Por el kilómetro 203, creo. Un poco antes de una curva grande. El vigilante se quedó callado unos segundos y luego me dijo. Ahí murió una brigada de rescate hace años. Intentaban sacar a un chofer que cayó con todo y camión. La ladera se vino abajo y los arrastró a todos. Nunca recuperaron los cuerpos. Le mostré el casco que había recogido. El vigilante lo miró y palideció. Ese hombre, el tal Castañeda, era el jefe de la brigada. No pude decir palabra. Me temblaban las piernas. Le pedí un cuarto para descansar, pero apenas pude dormir. Soñé con luces blancas moviéndose entre la neblina, con voces que decían que el rescate seguía pendiente. A la mañana siguiente volví al sitio. No encontré el desvío ni rastro de la camioneta volcada. Solo el barranco vacío, cubierto de hierba. Caminé hasta el borde y vi, medio enterrado entre la tierra, un casco igual al que había recogido, oxidado y partido a la mitad. Lo dejé ahí, y me prometí no volver a bajar de un vehículo por nadie que no respirara. Meses después, en una revisión del tráiler, el mecánico me llamó. ¿Usted hizo esto?, preguntó, apuntando al costado del chasis. Me agaché. En el metal estaban grabadas, como con fuego, las iniciales RC. Y la fecha del accidente, 1998. Nadie supo explicarlo. Desde entonces, cada vez que cruzo Matehuala, evito ese tramo. Pero hay algo más raro, aunque la radio esté apagada, cuando el reloj marca las 12:30, siempre se escucha por unos segundos esa voz grave, la del rescatista, diciendo lo mismo. No lo dejes solo. Nunca entendí qué quiso decir, ni a quién se refería. Pero juro que cada vez que escucho su voz, el aire del camión se enfría, como si alguien más viajara conmigo. Con los años, he aprendido que la carretera guarda los fragmentos de quienes murieron en ella. Que algunos no logran irse, porque su último deber quedó incompleto. Y que los vivos, los que seguimos manejando, a veces cruzamos sus caminos sin darnos cuenta. Yo solo espero que cuando mi turno llegue, alguien me escuche y no me deje solo.
Hola canal, mi nombre es Valentín y esta es mi historia. He pasado más de 20 años al volante, cruzando carreteras de todo el país. Aprendí a reconocer los sonidos del motor como si fueran respiraciones, a medir el peso de la carga por el eco del pavimento y a distinguir el tipo de curva solo por el cambio del viento. Pero hubo una noche, en la autopista del Pacífico, que me hizo entender que hay cosas en la carretera que no pertenecen ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Fue en junio del 2017. Llevaba materiales de construcción rumbo a Tepic. Salí de Mazatlán pasadas las 11 de la noche. No era un viaje nuevo para mí, pero sí uno pesado, muchas curvas, tramos sin luz y largas horas de soledad. Llevaba café, un termo lleno de agua y un playlist de canciones viejas para acompañarme. La noche estaba despejada, el cielo, negro y brillante. Recuerdo que pensé que sería una buena jornada. Todo marchaba con normalidad hasta que crucé el tramo conocido como el Venadillo. A esas horas, esa parte de la autopista es puro silencio, ni autos, ni casetas, ni señal de radio. Solo el rugido del motor y el reflejo de los faros rebotando en la cinta asfáltica. Fue ahí donde, a lo lejos, noté unas luces rojas parpadeando. Eran las luces traseras de otro tráiler detenido a un costado del camino. Me orillé despacio pensando que quizá necesitaba ayuda. Al acercarme, vi que el camión estaba encendido, pero no vibraba. El motor no emitía ningún sonido. Me pareció extraño, pero bajé de todos modos con mi linterna en mano. ¿Todo bien, colega?, grité. Nadie respondió. Caminé hasta la puerta de la cabina y alumbré con la linterna hacia adentro. Y ahí lo vi. El chofer estaba sentado al volante, con la cabeza recargada contra el cristal, los ojos abiertos, la piel grisácea. Estaba muerto. Me quedé paralizado. No parecía llevar mucho tiempo así, su ropa estaba limpia y todavía tenía las manos sobre el volante. El radio sonaba bajito, repitiendo una misma melodía distorsionada una y otra vez. Fue el sonido más perturbador que he escuchado en mi vida. Daba la impresión de que alguien, o algo, quería mantenerlo despierto. Retrocedí sin apartar la vista del cadáver. Me subí a mi camión y arranqué tan rápido que las llantas patinaron. No miré por los espejos. No quise. Pero a los pocos kilómetros, sentí un golpe leve, como si algo me hubiera alcanzado por detrás. El espejo lateral vibró, y en él vi 2 puntos rojos acercándose. Las mismas luces del tráiler que había dejado atrás. Al principio creí que era otro vehículo. Pero cuando aceleré, esas luces también lo hicieron. Subí a 120, luego a 140. El velocímetro temblaba, y aún así las luces seguían a la misma distancia. No escuchaba motor, ni claxon, ni ruido de fricción. Solo el silbido del viento. Entonces, la radio de mi camión se encendió sola. Entre la estática, escuché una voz. Una voz que reconocí de inmediato. No me dejes atrás, Valentín. El corazón me dio un salto. Esa voz era de Mario, un amigo y compañero de ruta que había muerto un año antes, precisamente en esa autopista. Había volcado con una carga de cemento en plena madrugada. Lo encontraron 3 días después, con las luces de su camión aún encendidas. Frené de golpe. El camión detrás de mí desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Bajé del tráiler con la linterna y miré la carretera vacía. Ni rastro de neumáticos, ni huellas, ni el olor del motor. Solo el eco de mi respiración. Volví a subir, temblando. Manejé despacio, atento al camino, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero la calma duró poco. En el horizonte, una figura caminaba por el acotamiento. Me acerqué despacio. Era un hombre vestido con uniforme azul y gorra, exactamente igual a la que usaba Mario cuando trabajaba conmigo. Frené. El hombre se giró hacia mí y levantó la mano. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos, pero sonriente. Te dije que no me dejaras atrás, murmuró. El aire dentro de la cabina se volvió gélido. No podía moverme. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Seguí manejando con el cuerpo rígido, sintiendo el corazón en la garganta.
Me repetía que debía llegar a la siguiente gasolinera, que no podía detenerme. Pasaron los minutos, o las horas, no lo sé. Finalmente, vi un letrero, Estación Santa Isabel, 5 kilómetros. Aceleré hasta que mis manos dejaron de temblar. Al llegar, estacioné el camión junto a las bombas y bajé buscando a alguien. Un hombre mayor salió de la tienda con una linterna. «Buenas noches, joven», dijo con voz ronca. «¿Todo bien?». Le conté lo que había visto. No me interrumpió en ningún momento. Solo asintió y al final preguntó. «¿Era un tráiler gris, con luces rojas parpadeando?». Asentí. «Entonces sí fue él», dijo, mirando hacia la carretera. «A Mario lo seguimos viendo de vez en cuando. Algunos dicen que busca compañía, otros que todavía está tratando de llegar a Tepic». Le mostré una foto de Mario que tenía en mi celular. El hombre suspiró. «Sí, ese es. A veces se aparece hasta 3 veces en una noche. Siempre con las luces encendidas. No dormí esa madrugada. Me quedé sentado en una silla de plástico frente a la tienda, viendo cómo el amanecer aclaraba el horizonte. Al día siguiente, cuando volví a la terminal, le conté a otros choferes lo ocurrido. Todos sabían la historia. Varios aseguraron haberlo visto también, el tráiler gris que aparece detrás de los que manejan solos después de medianoche. Algunos incluso decían que lo habían escuchado por el radio, pidiendo aventón. Pasaron los meses. Intenté olvidarlo. Pero una noche, al volver a cruzar esa carretera, el recuerdo regresó. No quería mirar los espejos, pero lo hice. Y ahí estaban otra vez, las luces rojas, a lo lejos, siguiéndome. No aceleré. Esta vez solo bajé la velocidad y dije en voz alta. «Mario, si aún estás ahí, descansa ya, hermano». Las luces se detuvieron. Luego, una ráfaga de viento sacudió la caja del tráiler y las luces desaparecieron. Creí que con eso todo terminaría, pero me equivoqué. Semanas después, empecé a tener sueños raros. En ellos, conducía un camión gris por una carretera interminable. Detrás de mí, otra unidad igual me seguía. Cuando veía por el espejo, Mario sonreía. Me decía, «Ya no voy solo». Un día, en un taller, el mecánico encontró algo que me dejó helado. En la parte trasera de la caja, escrita con polvo, había una frase: «Nos vemos en el próximo viaje». Nadie supo cómo llegó ahí. Desde entonces, nunca manejo después de las 3 de la madrugada. No por miedo a los asaltos ni por el sueño, sino porque sé que hay una hora en la carretera donde el tiempo se detiene y los muertos vuelven a conducir sus rutas. Cada año, en junio, paso por el tramo de El Venadillo y dejo una flor en el acotamiento, justo donde encontré aquel tráiler encendido. Nunca he vuelto a verlo, pero cada vez que paso, la radio, aunque esté apagada, suelta una pequeña interferencia. Un ruido leve, apenas perceptible, que se transforma por un segundo en una voz conocida que susurra. «Gracias, Valentín». Quizás ya encontró su descanso. O tal vez solo espera a que me toque a mí, para seguir la ruta juntos.